Creo que ya acepté a todos los que se pudo conectar a abrir. Ahora tenemos 2 horas. Nos vamos a desconectar cuando se acabe los 40 minutos. Volvemos a conectar con las caritas. Igual vamos a tratar de que sea rápido para poder salir. Bueno. Cuatro. Igual si llegan a entrar más tarde a una clase, siempre van a escribir pueden ver lo que se perdieron. Igual la presentación. A ver qué problema. ¿Alguien más está teniendo problemas para escucharme? Yo también. Yo a veces la escucho cortada. A lo mejor es mi internet. ¿No terminas? Estoy ya. Muteate, Guadalupe. ¿Qué casi, Guadalupe? Bueno, ya cambié la conexión. Espero que ya no se escuche cortado. Igual, si ocupan que hable más fuerte o algo, me ponen ahí en el chat. Igual que la vez anterior, si quieren comentar algo, me pueden interrumpir, no hay problema, me pueden poner en el chat. Muy bien. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Bien, excelente. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Como les decía, el tema de hoy vamos a hablar sobre la estructura de la célula, la estructura normal. Vamos a repasar a lo mejor algunos conceptos que ya vieron en biología, que son más que nada, los organelos celulares y sus funciones. Entonces, ayer hablábamos del descubrimiento de la célula y como bien dijeron, pues el primero en observar las células o a quien se las acredita el descubrimiento de las células es Robert Hooke, quien tenía 27 años cuando descubrió las células. Él era un microscopista de Inglaterra y lo que él hizo fue observar
un pedazo, por así decirlo, ¿no? de corcho de las botellas de vino y pudo observar que estaba dividido en varias celdas. En realidad, pues era un tejido vegetal ya seco y a él se le afiguró que esas pequeñas estructuras parecían las celdas de los monasterios y de ahí nace el nombre de célula. Entonces fue gracias a que observó ese corcho de vino. Años después, en 1839, como ya estábamos comentando ayer, fue Theodor Schwann, un zoólogo alemán, y su colega Schleiden, quien publicaron un informe detallado sobre las células en el mundo animal. Entonces, a ellos se les atribuye la teoría celular como tal, y los dos principios que ellos propusieron como parte de la teoría celular es que todos los organismos están compuestos de una o más células y que la célula es la unidad estructural de la vida. Esto es una diferencia, ¿no? Porque Robert Hooke observó las células, pero él no les atribuyó que fueran los constituyentes de los organismos vivos, sino hasta que llegaron Schwann y Schleiden. Todavía unos pocos años después, cuando hablábamos de Rudolf Virchow, él fue quien añadió otro postulado a la teoría celular, que es que las células solo se pueden originar por división de una célula preexistente, que como sabemos todavía estos postulados siguen siendo actuales y pues hoy en día sabemos que es cierto, ¿no? Con los conocimientos de división celular, que es así como se reproducen las células. No hay ninguna especie de generación espontánea, sino que una célula nace a partir de otra célula. Perdón, ¿ibas a decir algo? No sé si soy yo o tiene todo trabado el audio. Sí, no, yo Sí, yo tampoco. también lo escucho así. Es mía, estoy teniendo problemas con mi conexión. Voy a checarla tantito. Un momento. No sé si recuerdo, las clases se quedan grabadas. Ya fue moverle al cable, pero igual sí parece que estoy teniendo problemas con el módem. Espero que sí se quede grabado. Pues yo estoy grabando la clase, ¿no? Igual lo que no se escuche, a lo mejor ya cuando subo el video a YouTube se puede escuchar mejor. Es la hora en que falla el internet en mi casa. Ok. Bueno, estábamos hablando sobre la teoría celular. Ayer les decía que si bien es cierto la enfermedad afecta a un nivel molecular, podemos encontrar el origen de las enfermedades en los organelos o en las moléculas. La enfermedad solo se manifiesta en las células, porque la enfermedad es algo propio de los seres vivos y la célula es la unidad mínima, ¿no? De los seres vivos. Entonces, la enfermedad se manifiesta a nivel celular, aunque los cambios que se den pues sean a nivel estructural. No sé si ese concepto sí les queda bien claro. Igual si tienen duda sobre esto, lo pueden publicar ahí en el chat. Bueno, las células tienen propiedades básicas que son propiedades de todos los organismos vivos. La célula pues es una unidad básica, es pequeña, que solo se puede observar con un microscopio. Así como la vida se adjudica solamente a los sistemas vivos, también es propio de los sistemas vivos la muerte. Y es algo que, por ejemplo, hablábamos ayer, que no le sucede a las moléculas, que no le sucede a los organismos inorgánicos, ¿no? Es propio de tanto la vida, la enfermedad y la muerte, es propio de los organismos vivos. Cuando a una célula se le proporcionan nutrientes y un ambiente adecuado para su desarrollo, se pueden mantener vivas por mucho tiempo.
al contrario de las partes aisladas de las células o los organelos que no tienen una capacidad de mantenerse vivos, por así decir, y realizar sus funciones de manera autónoma. Tienen que convivir en conjunto. Es por eso que la célula es la unidad básica y no es la mitocondria, por ejemplo, no es el núcleo, ¿no? Ya que necesitan convivir todos los organelos y todas las estructuras celulares para que ésta pueda desarrollar todas sus funciones. La célula tiene varias propiedades básicas. Se las puse aquí con un lenguaje más sencillo, por así decir, pero es básicamente, ¿no?, lo que son. Las células son estructuras muy complejas en términos de existencia, ¿no?, en términos de orden. Cada vez con los nuevos avances en la tecnología vamos viendo que podemos ir descubriendo más y más sobre las células y sobre cómo están formadas. Entonces todo este conocimiento se va volviendo mucho más complejo. También las células tienen unos sistemas de organización muy específicos que conforme el tejido es más especializado, se va volviendo más complejo también su sistema de organización. Un ejemplo de algún tejido que está muy especializado, pues son las estructuras del encéfalo, del cerebro, el sistema nervioso, son células bastante complejas y también su sistema de organización es muy especializado. También tenemos, entre otras las características de la célula, es que poseen un programa genético y no nada más eso, sino que tienen los medios para utilizarlo y para reproducirse, ¿no? De acuerdo, los organismos se constituyen, pues, de acuerdo a la información codificada en un grupo de genes. Toda esta información está dentro de los núcleos de las células. Incluso si nosotros intentáramos llenar el programa genético de los humanos, podríamos llenar millones de libros, ¿no? Ya no digo de páginas, sino millones de libros. Y toda esa información está comprimida en una porción muy, muy, muy pequeña. También las células pues tienen la capacidad de reproducirse, como mencionábamos al principio con Virchow. Creo que se pronuncia Virchow, de hecho. Pero con Rudolf Virchow, él decía, ¿no?, que las células solo se pueden generar a partir de otra célula y esta es una de sus capacidades más importantes, que es la de reproducción. Ningún organelo se puede reproducir por sí solo, sino que esto ya es un proceso complejo que es en conjunto de todas las células. Las células, pues como sabemos, se reproducen mediante una división, que va a haber una célula madre y va a generar a dos células hijas. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la reproducción celular, los dos tipos? Yo, maestra. Meiosis, mitosis. Luis fue el primero en levantar la mano. Los dos tipos de reproducción son la meiosis y la mitosis. Así es. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? Que la mitosis da ¿cómo se dice? Da como resultado dos células hijas que son idénticas, que tienen el código genético completo. A comparación de la meiosis, que genera 4 células hijas, pero cada una tiene la mitad del ADN o la mitad del código genético. Exactamente. Muy bien. La meiosis es la que se da en las células que son los gametos, ¿no?, utilizados ya para la reproducción, que sería, en nuestro caso, los óvulos y los espermatozoides. Todas las demás células en nuestro organismo se reproducen mediante mitosis. Muy bien. Las células también tienen la capacidad de obtener y de utilizar la energía. Obviamente, cada proceso biológico, cada actividad que va a realizar un organismo, pues lleva un consumo de energía. Se supone que, bueno, hablando así en términos generales, todos los organismos celulares obtienen la energía a través de la radiación electromagnética y la capacidad de esta energía de transformarla en glucosa.
o en carbohidratos, que es así como nosotros lo utilizamos. Nosotros obtenemos energía sobre todo principalmente de fuentes animales, fuentes vegetales, y ya nosotros nos encargamos de convertir esta energía que viene en forma preempacada, por así decir, y la transformamos en glucosa, que a su vez la vamos a transformar en ATP. El ATP es el adenosín trifosfato, que es la moneda de intercambio entre las células dentro de nuestro organismo para llevar a cabo todas las funciones. Cada cosa que se va a realizar dentro de nuestras células, el proceso más pequeño, va a requerir el uso de ATP, que nosotros lo veíamos así como el dinero dentro de la célula, para que entiendan un poquito con esta analogía. Entonces, mediante la glucosa nosotros obtenemos ATP y con el ATP lo utilizamos para llevar a cabo todas las demás actividades que se tienen que realizar en la célula. Si recuerdan, el organelo que es el encargado de producir la energía en las células. Sí, maestra. ¿Otra vez, Luis? El organelo que se encarga de la energía vendría siendo la mitocondria. Así Y es. mediante el oxígeno en la glucosa, pues ayuda a generar el ATP mediante varios procesos. Exactamente, es la mitocondria. La mitocondria lleva a cabo lo que nosotros conocemos como respiración celular, que sí es cierto, ¿no? Es la producción de energía, pero ya de manera más específica se le conoce así como respiración celular, porque es igual que la respiración normal, es un intercambio de sustancias para generar otra. También tenemos que las células pues llevan a cabo infinidad de reacciones químicas, transformaciones, intercambio de sustancias, de producción o síntesis de otras. Más que nada esto se le conoce como metabolismo. También tenemos que las células incluso realizan algunas actividades mecánicas. Hay algunas células que tienen la capacidad de movilizarse, de viajar. Uno de estos ejemplos son los macrófagos, que son las células encargadas de defendernos de ciertas infecciones o cuerpos extraños y tienen pequeños pedículos o, bueno, sí, piececitos o bracitos con los que se van moviendo para alcanzar el sitio de Flagelos, pilis, mande, flagelos o pilis. flagelos, exactamente. Igual, no solo las células de nuestro organismo, sino también algunas bacterias, algunos otro tipo de parásitos unicelulares también tienen la capacidad de movilizarse. O, pues, uno de los más conocidos, ¿no? Los espermatozoides, que imagino que les ha tocado ver en el microscopio cómo se mueven. También las células, al igual que los organismos, pues son capaces de reaccionar a estímulos. Es básicamente algo bastante obvio, ¿no? Pero reaccionan a través de receptores que tienen su membrana y que van a interactuar con el ambiente en el que están. Gracias a estos receptores, las células pueden alterar su funcionamiento o pueden desarrollarse. Algunos de estos ejemplos son los factores de crecimiento, a lo mejor los materiales extracelulares, antígenos o sustancias extrañas. Las células también son capaces de autorregularse. Es muy importante esta característica de la célula, ya que una vez que se ve alterada es cuando se presentan muchos tipos de patologías, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Que ya tiene una actividad descontrolada. Es una actividad celular que no está bien regulada. Casi siempre las células, cuando ya ha cumplido su ciclo celular, cuando ya ha cumplido su función, se autodestruyen de manera ordenada, que es lo que conocemos como apoptosis. En cambio, cuando la célula no puede terminar su ciclo bien, sino que muere de manera
descontrolada, por así decir, se produce necrosis. Y esto conlleva pues otra serie de afecciones a nivel ya del organismo vivo. Y por último tenemos pues, que las células son capaces de evolucionar. Esto lo hemos visto desde que se originaron los primeros materiales orgánicos necesarios para que diera la vida, el desarrollo de células procariotas y después las células eucariotas mucho más complejas hasta alcanzar los niveles de especialización que tenemos hoy en día. Entonces sí, esa es una capacidad que tienen las células de adaptarse y responder a su entorno y desarrollar nuevas funciones o nuevas capacidades. Como tenemos la célula, pues se compone, perdón, de varias moléculas inorgánicas, entre las que se incluyen agua, minerales y las moléculas orgánicas, que pueden ser los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Alguien se acuerda cuáles son los 4 elementos necesarios para que se forme una materia orgánica? Yo, maestra. A ver, Luis. Los 4 elementos. Bueno, sería el carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente. Exactamente. Esos son los 4 esenciales para que haya vida. Obviamente que hay más elementos involucrados, pero sin esos 4 no puede haber materia orgánica. Veo que alguien más estaba levantando la mano. ¿Alguien más que quiera participar? O no sé qué iban a decir. ¿No? Era el Chompe, ¿no? Ajá. El Sean, exactamente. Así no se nos olvida. Muy bien, pues estos compuestos se organizan para formar las estructuras de la célula y para determinar su metabolismo, además de que permiten el intercambio de materiales y de energía con su ambiente, mediante reacciones químicas por las cuales la célula va a obtener su energía y también para codificar su información genética y para reproducirse, ¿no? Que son básicamente las funciones principales o el fin de la célula, cumplir su función y reproducirse si es necesario. Tenemos dos clases de células fundamentales que son diferentes, los 2 tipos de células. Me centré en estas, no vamos a hablar tanto sobre célula vegetal o animal porque eso ya corresponde más que nada a biología. Lo que sí quiero que quede claro es la diferencia entre células eucariotas y procariotas. ¿Alguien que sepa cuál es la diferencia de estas dos? A ver, Francisco. Sería el núcleo. Una tiene núcleo y la otra tiene nucleoide. Ajá. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Yo? Jorge. ¿Cómo? Jorge o Alejandro, no sé. No sé cuál me está. Yo también iba a decir lo del... ¿Yo puedo decir uno? Sí. ¿No sería que el ADN se encuentra no en el núcleo, sino en el interior regado? Exactamente, se encuentra regado, ¿no? El citoplasma. En el citoplasma. Plasma, exactamente. Muy bien. Alejandro, ¿ibas a comentar algo? No, pues lo mismo que una tiene el núcleo y la otra no, y luego la eucariota tiene sus organelos más complejos que la procariota. Listo. Antonella también levantó la mano. Iba a decir lo mismo. Muy bien, entonces sí sabían de qué se trata esto. También las procariotas son mucho más pequeñas que las eucariotas. Exactamente, ¿no? Las células procariotas son mucho más primitivas que las células eucariotas. Como bien dijeron, su principal diferencia
es que su material genético no está imprimido en un núcleo, sino que se encuentra disperso, por así decir, en el citoplasma. Y principalmente, ¿no?, las células eucariotas son los organismos que conocemos como las bacterias, que fueron los primeros en aparecer antes que nosotros y van a estar aquí después que nosotros, de eso estoy segura. Por lo general, su tipo de organización es unicelular. Como mencionábamos, no tienen un núcleo definido. Tienen una zona nuclear que es el nucleoide, como bien dijeron, pero no se encuentra comprimido. Son más pequeñas, como bien dijeron. Su material genético es de tipo circular. Cuenta con menos orgánulos que las células eucariotas. Tienen una membrana celular que está definida y una pared celular, que esto sí también los diferencia de las células eucariotas. Y como les decía, ¿no?, aparecieron millones de años antes que las células eucariotas y van a continuar aquí. Esto, el hecho de que sean organismos más sencillos, más primitivos, también les facilita mucho la adaptación. Las bacterias son organismos que son capaces de adaptarse a muchos cambios en su entorno, y esto es principalmente gracias a eso, ¿no?, a que su material genético no está tan comprimido y es más fácil que haya modificaciones en estos. Si han escuchado de la resistencia bacteriana a los antibióticos, que es un problema que se avecina. Bueno, es un problema actual y se va a poner más feo después, pero las bacterias son capaces de desarrollar mecanismos de adaptación para hacer resistencia a los antibióticos que utilizamos. Entonces tenemos que empezamos a utilizar otro tipo de antibióticos, algunos más potentes, precisamente porque las bacterias son capaces de adaptarse, y algo muy interesante es que son capaces de comunicar esta adaptación a otras bacterias. Entonces, aunque otras bacterias no hayan estado en contacto con el antibiótico, se les comunicó, si estuvieron en comunicación con otras bacterias que les transfirieron esta adaptación, pues también ya son resistentes sin necesidad de haber estado en contacto con el antibiótico. Aquí tenemos la imagen amplificada de lo que es una célula animal, de una célula eucariota, que como ya sabemos es una célula mucho más compleja. Esta célula podemos encontrar en protozoarios, hongos, plantas y pues principalmente animales. No se sabe con exactitud cuándo aparecieron en la Tierra. Se cree que hace unos 1.500 a 2.700 millones de años. Estas células, me gustaría que tomaran esta imagen, la copiaran, le hicieran un screenshot y la tuvieran ahí a un ladito, porque ahorita que estoy hablando de los organelos, para que sean capaces de irlos reconociendo. A lo mejor ya se lo saben, ¿no? Pero es nada más un repaso, una desempolvadita. Entonces, tómenle screenshot o copien la imagen y ahí tenganla a un ladito abierta. Profa, una duda. Ajá. ¿El citoplasma es lo mismo que el citosol? Sí, bueno, el citoplasma se le conoce así como a toda la estructura, y el citosol es como el líquido en el que está disperso todos los organelos. Entonces, el citoplasma es como que el medio en el que están, y el citosol es el líquido, ¿no?, con todas sus propiedades. Ahorita de todos modos los vamos a explorar uno por uno. Sí, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien quería decir algo? Yo, es una pregunta también. No estoy muy seguro, no me acuerdo muy bien ya, pero no había algo llamado vacuola. Sí. Sí, es un tipo de organelo No más que... celular. Que son, aquí puedes ver uno que se llama vesícula.
Básicamente las vacuolas son lo mismo que las vesículas. Son bolsas membranosas que tienen como función almacenar alimentos. Nos lo dio la profe anterior. Porque Ah, ok. Muy bien. ¿Estaban viendo también la estructura celular? un poco, era microbiología. Ah, ok, pues vienen bien preparados entonces. Entonces estuvieron ahí viendo, me imagino, lo de las bacterias. Hoy lo van a ver sobre cuál es la diferencia entre un tipo de bacteria u otro. Está muy padre todo eso. Pongan mucha atención porque es muy importante para entender después cómo las bacterias provocan distintas enfermedades y también para su tratamiento. Bueno, no todo es diferente, ¿no? Entre las células procariotas y eucariotas. Entre las características comunes, tienen una membrana plasmática que tiene una estructura similar, tienen información genética que está codificada en el ADN, tienen mecanismos bastante similares para lo que es la transcripción y la traducción de la información genética. Ambas tienen ribosomas. También comparten rutas metabólicas parecidas, sobre todo la que es la producción de ATP a través de la glucosa. Por eso las células en ambientes ricos en glucosa, las bacterias, perdón, en ambientes ricos en glucosa van a proliferar. Esto ya lo pueden relacionar un poquito a lo mejor con la cuestión de las infecciones en pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen pues un organismo rico en azúcares y las bacterias ahí hacen su agosto en eso, por ello son más propensos a las infecciones bacterianas. Porque aunque no haya oxígeno, las bacterias pueden sobrevivir con pura glucosa, ¿verdad? Hay bacterias exactamente que son anaerobias o que son aerobias facultativas, que no importa que no haya oxígeno, pueden existir y pues ellas siguen utilizando su energía a través de la glucosa. También, bueno, les decía que tienen mecanismos parecidos para sintetizar proteínas, tienen ribosomas. E incluso algunos tienen estructuras similares. Voy a finalizar esta sesión y nos volvemos a conectar ahorita a las 6. Bueno. Ok, nos vemos en 15 minutos. Bueno, nos escuchamos. Espero que ya sirva mejor mi internet. Está bien, adiós. Adiós. Bueno. Vayan al baño, coman algo. Nos vemos en 15 minutos.